Saludos. Continuando con la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, hablamos del título 5 del régimen urbanístico de la propiedad. La propiedad urbana tiene una función social y en virtud estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones establecidas en esta ley y en cualesquiera otras que se refieran a la materia urbanística. Los planes de ordenación urbanística y el desarrollo urbano local delimitan el contenido del derecho de propiedad, quedando este vinculado al destino fijado por dichos planes. Las contribuciones, restricciones, obligaciones establecidas por la ley, reglamentos, planes y ordenanzas urbanísticas se consideran limitaciones legales al derecho de propiedad y en consecuencia no dan, por sí solas, derecho de indemnización. Esta solo se podrá ser acordada en los casos de limitaciones que desnaturalicen el derecho de propiedad y produzcan daño directo económicamente. En estos casos, a los efectos de determinar la indemnización, se seguirán los criterios establecidos en la presente ley y en la ley de expropiación por causa de utilidad pública o social. El Ministerio del Desarrollo Urbano y los consejos municipales, respectivamente, determinarán mediante la normativa aplicable las distintas calificaciones del suelo urbano y las condiciones y características de los procesos de urbanización, parcelamiento y reparcelamiento, con especial referencia a los asentamientos no controlados. Las autoridades urbanísticas deberán constituir reservas públicas de suelos urbanos con el fin de promover el desarrollo ordenado de los centros urbanos, de proveer la creación de otros nuevos y atender la expansión urbana a la provisión de equipamiento y la infraestructura, de facilitar la construcción de viviendas de interés social. A tal efecto, dichas autoridades constituirán reservas públicas de suelos urbanos, bien sea mediante terrenos baldíos, ejidos o propios, o a través de aquellos que se adquieran de conformidad con la ley de expropiación por causa de utilidad pública o social. Las adquisiciones para la reserva podrán realizarse por cualesquiera los procedimientos previstos en la ley, pero siempre sobre terrenos con real expectativa urbana, cuando las adquisiciones que se realicen por el sistema de expropiación bastará un plano delimitado de la zona a adquirir, una memoria razonada de la actuación y la justificación de la disponibilidad financiera para costear la expropiación de los términos y condiciones establecidas en la legislación correspondiente. Se establece un derecho de preferencia en favor a las autoridades urbanísticas para adquirir suelos urbanos que sean patrimonio de otros organismos públicos, siempre que no existan planes especiales de uso por dichos organismos. El reglamento determinará lo concerniente al modo de ejecución por parte de las autoridades de este derecho de preferencia. El Ejecutivo Nacional y los consejos municipales determinarán por vía reglamentaria u ordenanzas el régimen de utilización de los terrenos afectados al uso de reservas públicas de suelos, indicando las áreas prioritarias para su desarrollo y las condiciones y modalidades para su disposición, cesión, permuta, enajenación, concesión, arrendamiento y demás contratos que estimen convenientes conforme a la ley. Hablando del título 6 de la ejecución del desarrollo urbano, en cuanto a disposiciones generales, la ejecución del desarrollo urbanístico se llevará a cabo por los órganos de la administración pública, por los particulares en términos establecidos en la presente ley. De las modalidades de ejecución del desarrollo urbanístico, la ejecución del desarrollo urbanístico incluye las siguientes formas. 1. La ejecución directa o indirecta por los organismos de la administración pública. 2. La ejecución mediante la construcción de empresas mixtas. 3. La ejecución mediante la construcción de asociaciones de propietarios. 4. La ejecución por parte del sector privado en cooperación con las autoridades urbanísticas. 5. La ejecución por personas o entes particulares. La autoridad urbanística podrá promover la utilización de la modalidad de ejecución del desarrollo urbanístico, que
que a su juicio fuera más conveniente, según las necesidades de la colectividad y otras circunstancias que concurran. En las áreas urbanas, los propietarios pueden constituir asociaciones por iniciativa propia o a solicitud de autoridad urbanística, con el objeto de urbanizar a sus expensas los terrenos de su propiedad. Los propietarios podrán escoger la modalidad asociativa más conveniente a su interés de la urbanización de los terrenos. A los efectos de la presente ley, constituye urbanización las divisiones de obras necesarios para que los terrenos sean utilizados cabalmente, según el uso del suelo y el tipo de urbanización establecido en los planes de ordenación urbanística, en los planes de desarrollo urbano local y en ordenanzas correspondientes. Constituyen parcelamientos urbanísticos las subdivisiones o modificaciones de parcelamientos existentes. Las parcelas integradas serán constituidas como una unidad de efectos urbanísticos y en ningún caso podrán subdividirse nuevamente a los fines de la utilización. Todo proyecto de urbanización debe prever de reservas de terreno para la localización de las edificaciones, instalaciones y servicios colectivos, que de acuerdo con los planes de ordenación urbanística y las normas urbanísticas aplicables, en función de tamaño, destino, densidad de población, ubicación y demás características de desarrollo. Las zonas de parque y recreación no podrán ser destinadas a ningún otro uso. Las destinadas a servicios comunales o de infraestructura solo podrán afectarse a otro uso cuando fueran sustituidos por otros iguales. De lo contrario, esto será nulo y el organismo competente local o nacional podrá ordenar por cuenta del infractor la demolición de las construcciones o instalaciones realizadas. Las áreas verdes de protección podrán servir para la prestación de determinados servicios o vías conforme a lo establecido con el reglamento. Del desarrollo del urbanismo progresivo. Los desarrollos del urbanismo progresivo tienen por objetivo ofrecer soluciones de habitaciones para las poblaciones de menores recursos, acorde con su poder adquisitivo y dentro del régimen legal vigente, a fin de canalizar las iniciativas individuales o colectivas de los usuarios para el mejoramiento progresivo de la urbanización y de las unidades de vivienda, a medida de que permita la situación económica de los grupos familiares. Se entiende por urbanismo progresivo la urbanización de terrenos con el propósito de ofrecer parcelas para viviendas dotadas de servicios básicos iniciales, de acuerdo con la modalidad de ejecución, normas técnicas y niveles de construcción. Los desarrollos urbanísticos progresivos están orientados a garantizar condiciones de salubridad y habitabilidad, reorientar la expansión anárquica de los centros urbanos, controlar las invasiones de población de los centros urbanos. La promoción, construcción y venta de desarrollo urbanístico progresivo podrá ser ejecutada por el sector público o privado. En los desarrollos de urbanismo progresivo, la enajenación o venta de inmuebles por parcela y por oferta pública, así como las condiciones generales de urbanizaciones exigibles para la protocolización del documento de urbanización o parcelamiento, serán determinadas por un reglamento de esta ley sin prejuicio de las leyes de ordenanzas aplicables. En la selección de las áreas previstas para el programa de urbanización progresiva, deberán tomar en cuenta variables tales como el valor de la tierra, la posibilidad de dotación de servicios públicos, accesibilidad a fuentes de transporte y factibilidad física del terreno para aceptar el desarrollo con una baja incidencia de los costos de la urbanización. Los desarrollos del urbanismo progresivo preverán por etapas de acuerdo a los niveles de construcción, la ejecución de las obras viales, de infraestructura, de la dotación de equipamientos. El nivel mínimo inicial de las etapas de construcción de las obras serán establecidos por los reglamentos correspondientes a la ley. Los propietarios de las parcelas, objeto de urbanismo progresivo, actuando como copropietarios de las áreas de instalaciones comunes, entregarán al municipio la urbanización una vez terminada totalmente la obra. Continuando con el título 7 del control de la ejecución de urbanizaciones y edificaciones,
En cuanto a disposiciones fundamentales, la ejecución de urbanizaciones y edificaciones se regirá por las disposiciones de esta ley y su reglamento. Los empresarios, propietarios o promotores y los profesionales responsables de la ejecución de las obras están obligados a suministrar la información y documentación que le requieren las autoridades administrativas para ejercicio de sus facultades de control conforme a las normas establecidas al efecto, así como permitirles el acceso a la construcción. Hablando de los trámites administrativos para la ejecución de urbanizaciones y edificaciones, la realización de urbanizaciones y edificaciones requerirá la existencia de un proyecto, elaborado por profesionales competentes según la ley de la materia, quienes responderán por la correspondencia del proyecto con las normas y procedimientos técnicos aplicables y con las variables urbanas fundamentales y demás prescripciones establecidas en el correspondiente plan de desarrollo urbano local o en la ordenanza de zonificación. Un profesional residente responderá que la obra se ejecutó con sujeción a los planos y demás documentos y especificaciones del proyecto. El municipio podrá eximir del cumplimiento del requisito del profesional residente a la edificación de vivienda unifamiliar de planta construida por el propietario de su habitación. Toda persona interesada en construir una edificación o una urbanización podrá hacer una consulta preliminar por escrito al organismo competente del Consejo Municipal a la cual solicite las variables urbanas fundamentales. Adicionalmente, para las urbanizaciones, las condiciones generales de urbanización o parcelamiento y nivel de dotación de obras de servicio público. El interesado debe acompañar a la consulta siguiente una copia de los documentos de la propiedad del terreno, un croquis del terreno, cuando se trate de una parcela para la vivienda unifamiliar, o un levantamiento topográfico cuando se trate de una parcela multifamiliar o desarrollo de urbanizaciones. Para iniciar la construcción de una edificación bastará que el propietario o su representante se dirija por escrito al respectivo municipio a fin de notificar su intención de comenzar la obra. Se acompañará a esta notificación el proyecto correspondiente, la certificación de la capacidad del suministro de los correspondientes servicios públicos provistos por el ente respectivo, los comprobantes de pago de impuesto municipal y los demás documentos que señalen las ordenanzas. El órgano municipal competente acusará recibido la notificación y la documentación que se refiere a este artículo y se lo devolverá al interesado en el mismo acto un comprobante de recepción con fecha, firmado y sellado. Para la construcción de una urbanización se seguirá el mismo procedimiento establecido para las edificaciones, pero en ningún caso podrá iniciarse la construcción de las obras sin haberse obtenido previamente dicho permiso de construcción. Se entiende por inicio de construcción cualesquier actividad que persiga modificar el medio físico existente, tales como la reforestación, movimiento de tierra, demolición, construcción y refacción. A los efectos de esta ley se considera variables urbanas fundamentales en el caso de urbanizaciones, el uso correspondiente, el espacio requerido para la trama vial arterial y colectora, la incorporación de la trama vial arterial y colectora, las restricciones por seguridad o por protección ambiental, la densidad bruta de la población prevista en el plan, la dotación, localización y accesibilidad de los equipamientos de acuerdo con las respectivas normas, las restricciones volumétricas. A los efectos de esta ley se considera variables urbanas fundamentales en el caso de edificaciones, el uso previsto de zonificación, el retiro de frente en el acceso según lo previsto en el plan para vías que colindan con el terreno, la densidad bruta de población prevista en la zonificación, el porcentaje de ubicación y porcentaje de construcciones previsto a la zonificación, los retiros laterales y de fondos previsto a la zonificación, la altura prevista a la zonificación, las restricciones por seguridad de protección ambiental, cualesquiera otras variables que los planes respectivos impongan un determinado lote de terreno.
Cuando el organismo municipal competente considere que el proyecto no se ajuste a las variables urbanas fundamentales, se le notificará al interesado mediante un oficio motivado en la cual se ordenará además la paralización de la obra. Cuando el órgano municipal competente resolviere que el proyecto no se ajusta a las variables urbanas previstas en la ley, el interesado podrá interponer un recurso de reconsideración ante el organismo municipal que hubiese dictado el acto. Dicho órgano tendrá un plazo de 30 días para decidir el recurso. De esta decisión podrá imponerse un recurso jerárquico ante el Consejo Municipal.